Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también para aquellos que buscan una mirada distinta de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen, sean bienvenidos para esta jornada 10 de diciembre de este 2025. Estamos a plena mitad de semana, en día miércoles, con bastantes temas que abordar. Creo que el más importante es la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Una ceremonia que, como lo ha confirmado Associated Press, no ha estado presente María Corina Machado, pero ha sido la hija quien ha recibido en Noruega, en nombre de su madre, este Premio Nobel de la Paz, y dijo en un discurso escrito por la misma María Corina Machado que su país muestra al mundo que debemos estar dispuestos para luchar. Machado ha estado escondida y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue detenida brevemente después de unirse a sus partidarios en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela. Jørgen Wadne Fridnes, presidente del Comité Noruego de Nobel, dijo en la entrega del premio que María Corina Machado ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia hoy aquí en un viaje en una situación de extremo peligro. Aunque no podrá asistir a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo. Ha sido una ceremonia bastante emotiva, la cual tristemente no ha tenido mucha cobertura, le cuento, por los principales medios de comunicación, solo algunos. Sin embargo, lo que nosotros podemos entender de esta situación que está pasando ahora mismo, uno, es que se podría confirmar de alguna manera lo que se había dicho el día de ayer en este programa, que el ejército de los Estados Unidos había encontrado la forma de poder rescatarla, sacarla de Venezuela y estaría sana y salva. Lo que también se puede desprender de este comunicado del Premio Nobel de la Paz es que pues María Corina Machado no estaría siquiera cerca, porque entendemos, de acuerdo a la importancia de esta premiación, que si estuviera tan cerca como el día de mañana, pues ellos hubieran tenido la oportunidad de poder posponer este evento. Sin embargo, han decidido simplemente asumir que no iba a llegar. Sin embargo, va a estar en futuros eventos. Lo que también nos hace ver que la palabra del presidente Donald Trump es cierta. No está jugando. El ejército de los Estados Unidos, con los buques que están puestos en aguas internacionales, están puestos en serio para darle la guerra al narcotráfico. Y creo que eso es el punto más importante. Tenemos la suficiente capacidad para poder meter a nuestros militares y poder evadir la inteligencia venezolana. Otra vez, en caso de confirmarse que María Corina Machado haya sido sacada de Venezuela, esté a salvo y esté en camino hacia Oslo, hacia Noruega. Más importante aún, la confirmación del presidente Donald Trump cuando se le pregunta, tanto en el Air Force One y en una entrevista reciente, donde se le pregunta sobre el narcogobierno de Nicolás Maduro Moros. El presidente Donald Trump dijo muy claro y muy breve: las horas de Maduro están contadas. Ojalá que lo que está pasando en esta situación con relación a Venezuela sea una realidad. Y ojalá también que muchos venezolanos empiecen a despertar de que la amenaza de Estados Unidos no es como lo plantea la izquierda internacional, una amenaza a la soberanía, un ataque a las naciones. No, para nada de eso. Lo hemos dicho de forma incansable en este programa. El narcotráfico se ha asentado en nuestros países de Hispanoamérica de una forma brutal. Han logrado tener tanto dinero, desde México hasta Argentina, que han comprado voluntades en los congresos. Los parlamentos hoy están siendo o presionados, amenazados o bien pagados por el narcotráfico. Y usted ya podrá ver,
que esto también ha corrompido no solamente al poder legislativo. Yo creo que también es más importante que ha habido una corrupción sistemática desde el siglo pasado en el sistema judicial, en el sistema de justicia. No importa cuán culpables son, no importa los crímenes que cometan, esta gente sale libre y lo hace porque tiene dinero para poder comprar la justicia. Estos mismos delincuentes no solamente son narcotraficantes, muchos son abusadores sexuales y de menores de edad. Por eso es que tiene que haber una lucha frontal contra el narcotráfico, le guste o no. No podemos seguir permitiendo que el narcotráfico se esté asentando de una forma tan brutal y que no se esté haciendo nada y que lamentablemente las sociedades no encuentren la forma de cómo defenderse. Porque lamentablemente los estados-nación hoy en día han capitalizado, o sea, ellos mismos han terminado tomando el monopolio de las armas. Entonces, el monopolio de las armas queda solamente en el poder militar. El ciudadano ya no tiene armas para defenderse. Sin embargo, de forma clandestina, siempre por la oscura, siempre por la negra, el crimen organizado se encarga de meter armamento de grueso calibre, incluso mejor que los ejércitos de ciertos países. Lo decíamos el día de ayer. El cártel o los cárteles de México incluso están mejores armados que el ejército mexicano. Por eso es que tienen temor incluso de enfrentarse. Y este ha sido un avance que no ha tenido tregua y no ha tenido pausa. Veamos cuánto tiempo tiene las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nomás para tener una idea de cuánto tiempo ya data que el narcotráfico está asentándose de forma brutal en Hispanoamérica. Nuestro continente hoy está plagado por narcotraficantes. Y lo peor es que ahora ya no tienen siquiera vergüenza de decir que están en el poder. Veamos los ejemplos claros que se tienen. En México, en vez de perseguir la delincuencia, en vez de ir en contra de los narcotraficantes, Andrés Manuel López Obrador, en su gestión pasada o en la presidencia pasada, él decía muy claro, no más políticas de balazos, no balazos, pero sí abrazos. Y hoy lo repite Claudia Sheinbaum. Han estado matando a representantes políticos, aspirantes a alcaldes o alcaldes en ejercicio. Y no hay encarcelados. Fíjese usted, matan periodistas, matan a todo aquel que se opone o que denuncia el narcotráfico. Y no hay gente que esté detenida. Pero no es el caso aislado. Aquí, tan cerca como México, vayamos a Colombia. Toda esta farsa del acuerdo de paz ha sido financiado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC pagaron y tuvieron a sus mejores aliados la narcodictadura castrista. Sí, todo esto fue orquestado, todo esto fue amañado. Al punto que lograron convencer al ciudadano colombiano de que aquellos que los masacraron, que los torturaron, que los desaparecieron, estos criminales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN y otros paramilitares, tienen un curul en el Congreso, tienen una representación. Imagínese usted. Si este es un avance que a usted no le preocupa, créanme, debería. En Venezuela prácticamente es el narcotráfico el que gobierna, a la cabeza de Nicolás Maduro Moros, con el cártel de los soles. En Colombia está Gustavo Petro. Y ahí está, en México, Claudia Sheinbaum. Todos están arropados y bien protegidos por el narcotráfico. A ellos no les pasa nada, no les va a pasar nada tampoco. Pero es ya un tema de ética, de moral. Estos sinvergüenzas ya no tienen temor de estar financiando con su dinero chuto, con su dinero clandestino, con su dinero mal ganado. Están financiando campañas y están poniendo presidentes. Una vez que llegan ahí, no hay forma de cómo sacarlos porque ellos ya tienen el poder de las armas. Y someten al ejército. El siglo pasado, si nosotros hemos tenido la oportunidad de poder contrarrestar el avance de los barbudos, o sea, todo este avance del comunismo y sus narcoguerrillas, ha sido gracias a que el ejército de cada nación, a la cual ha sido amenazada por esta injerencia del comunismo, es porque el ejército se ha plantado, porque tenía muy claras sus convicciones en defender la territorialidad del país,
no la fragmentación. No se debería permitir la fragmentación de una nación. Cuidar la seguridad dentro y fuera de las fronteras. O sea, su ejército estaba comprometido. Pero hoy, si tienes un narcogobierno, entonces estos narcogobiernos hacen que sus ejércitos le juren lealtad a su filosofía, más no a la patria. Y esto lo hemos visto claramente. Puede usted revisar la historia de Bolivia. ¿Cómo es que han logrado convencer a muchos patriotas bolivianos que estaban en el ejército para que se unieran a estas voluntades que venían desde Cuba? Y esto mismo ha pasado en Venezuela, esto mismo pasa en Nicaragua, esto mismo está pasando en Colombia y está pasando igual en México. Por eso es que el narcotráfico tenemos que enfrentarlos. Hay que sumarse a lo que está haciendo el presidente Donald Trump con el ejército en las aguas internacionales para ver cómo podemos contrarrestar. Si somos ciudadanos de bien, no tenemos armas para defendernos del narcotráfico, por lo menos apoyemos a quien está tratando de contrarrestarlo. No seamos su enemigo, no seamos un demócrata estúpido que piensa que por derechos humanos pues hay que proteger al delincuente, más no al ciudadano de bien. Ojalá se pueda cambiar esas perspectivas y percepciones en nuestra Hispanoamérica. En otro tema, permítame contarle, creo que este es otro de los temas importantes que debemos abordar en esta jornada, es la victoria de la excomisionada del condado Miami-Dade, Eileen Higgins, quien ha ganado las elecciones de segunda vuelta para la alcaldía de Miami, convirtiéndose en la primera alcaldesa demócrata en 30 años. Le voy a leer un poquito de este artículo porque me pareció muy interesante. Dice, Higgins obtuvo el 59% de los votos en una contienda reñida que incluyó a 13 candidatos. El administrador de la ciudad de Miami, Emilio González, quedó en segundo lugar con apenas 41% de los votos. Nuestra ciudad tomó un nuevo rumbo, dijo Higgins a un grupo de simpatizantes. Eligieron la competencia sobre el caos, los resultados sobre las excusas y un gobierno municipal que finalmente trabaja para ustedes. Yo no voy a entrar mucho en detalles sobre cómo ha ganado, cómo ha perdido también el otro, sino yo creo que hay que ver puntos que tal vez no están simplemente sobre la mesa. Y también habrá que tocar puntos a los cuales son álgidos y también va a causar malestar. Pero si nosotros vamos viendo desde los 60s, 70s propiamente, 70s, 80s, 90s, Miami logró ser colmada por muchos cubanos que realmente venían patriotas, ¿no? Cubanos patriotas que venían huyendo del comunismo. Sin embargo, había dentro de toda esta gran cantidad, esta gran masa de gente que salió huyendo, que también fueron infiltrados por el mismo partido de los barbudos, de los comunistas. Y se infiltraron. Y todavía incluso algunos siguen dictando clases, no solamente allá en el sur de la Florida, también aquí en la Florida Central. Lamentablemente, de toda esa gente de los 70s, 80s, 90s, la primera década de este siglo XXI y tal vez más o menos hasta la segunda década, muchas de estas personas que no pudieron volver a su Cuba querida, porque pues Cuba no ha sido libre desde hace más de 60 años, pues lamentablemente algunos sí pudieron transmitirle a sus generaciones siguientes que hay una lucha, que además de venir a prosperar a los Estados Unidos y crecer personalmente, profesionalmente, económicamente, no se puede olvidar que existe una deuda pendiente con los castristas, que tomaron por asalto su nación, una de las más ricas del mundo, o por lo menos del continente, una de las más prósperas, pero que fue llevada a la miseria en más de 6 décadas de dictadura. Pero muchas de estas nuevas generaciones, lo que podríamos también llamar las nuevas camadas cubanas, pues han apostado por flexibilizar. Todos quieren volver a ser parte de este progresismo donde todos somos buenitos y hay que entender que si nosotros dejamos de mandarle nuestro dinerito a nuestros familiares allá en Cuba, pues ¿de qué van a vivir? Otra cosa es realmente así asfixiar a la narcodictadura castrista y otra cosa es asfixiar a nuestros propios familiares. Entonces, muchos terminaron dejando de lado la lucha por una Cuba libre. Otros han incluso
apoyado firmemente, y créanme, aunque parezca insólito, la primera década del 2000 es donde realmente se vio todo este cambio generacional de cubanos. Era increíble ver cómo, en lo que va de este siglo XXI, apoyaron firmemente los cambios de la política exterior de Estados Unidos a la cabeza del presidente musulmán Barack Hussein Obama. Sí, fue la administración demócrata la que primero, a la cabeza de Barack Hussein Obama, se fueron a dar la manito de ñañas con Hugo Chávez Frías, ahí en la reunión de la Organización de Estados Americanos. Incluso se dio la salvajada de Hugo Chávez Frías de levantarse de su lugar, llevarle un libro, Las venas abiertas de América Latina, para que lo leyera, lo conociera Barack Hussein Obama. Usted recordará ese episodio. Pero sí, fue la administración de Barack Hussein Obama que se dio la manito, fue hasta Cuba, elogió las grandes virtudes del comunismo, elogió los grandes logros de los castristas. Aunque usted no lo crea, la primera década del 2000 fue realmente crucial para que existiera un cambio en la mentalidad también de muchos cubanos. Ahora, no creo que, la pregunta puede ser muy retórica, pero no creo que la gente pueda estar tan desconectada de la realidad. Son los mismos demócratas que le han convencido a ese pueblo cubano que, ¿sabe qué? Mejor vamos a relajar nuestra presión que tenemos contra la dictadura. Pues no importa que no tengamos una Cuba libre, no importa que tengamos, que más bien restablezcamos las relaciones. No importa lo que diga el resto de aquellos que han salido perseguidos, a quienes les han robado sus propiedades, a las grandes compañías norteamericanas que perdieron y les expropiaron todo. No, ya no importa nada de eso. Y hemos visto, y también revisando las estadísticas de las votaciones en este siglo XXI, que en el resto del estado de la Florida, casi usted va revisando las votaciones finales de la primera década de este siglo XXI, en la segunda década, ahí usted puede ver claramente cómo Miami-Dade, West Palm Beach y esa zona en votación es azul. Ya ni hablar del corredor de la Florida Central. Tanto San Petersburg, igual que Tampa, hasta Orlando. Casi siempre ha sido un bastión azul. O sea, tampoco es que sea la gran sorpresa, como nos tratan de poner incluso medios conservadores. Claro, la sorpresa es que en 30 años una demócrata haya logrado conseguir este puesto. Un puesto en un lugar en donde se supone se respira o debería respirarse a libertad en español, donde debería existir por naturaleza anticomunistas, antisocialistas, pero no. Y esto no podremos solamente decir que ha sido gracias a que muchos cubanos han dejado de hacer la lucha. No, tampoco. Porque ahora Miami ya no es tan de mercado único de los cubanos. Esto también habrá que agradecerle a los venezolanos. Sí, aunque usted no lo crea. Por eso le dije a un principio, son temas incómodos que a mucha gente no le va a gustar escuchar, pero son realidades. Veamos nomás cómo ha crecido, por ejemplo, un lugar tan inhóspito que era antes. Yo le puedo decir con mucha certeza, por lo menos hace unos 12, 14 años atrás, un poquito más diría yo, hablar allá por los finales del 2009, 2010, en la primera década de este siglo XXI, hablar de El Doral era como hablar de un suburbio en el que muy pocos quisieron vivir o querrían vivir. Hoy está plagado de gente que ha llegado de Sudamérica, entre colombianos y venezolanos, pero son más venezolanos. Y uno podría pensar que si hay gente que está escapando del comunismo, del socialismo del siglo XXI, uno podría recapacitar. Y uno podría poner esperanzado, o podría decir esperanzado, que esta gente no va a volver a caer en el engaño comunista, en el engaño socialista. Pero no, la gente tiene una amnesia selectiva y también una amnesia colectiva que llegan a este país y les hacen creer y se comen el cuento de que el Partido Demócrata es
un partido de democracia. Pero además, dicen ellos, estos mismos que llevan las narrativas y que se cree mucha gente cubana y que se cree mucha gente venezolana o igual colombiana, de que el socialismo que llevan los demócratas es distinto al que se ejerce de México hasta Argentina. Y que porque estamos en Estados Unidos, ese socialismo va a ser mejor, más justo, más equitativo y menos corrupto. Y es que hay cuentos que uno podría pensar que no se los tragarían, que no se los comerían. Pero eso no es cierto. Si nosotros revisamos esta victoria de Miami-Dade, tiene muchas implicaciones. A esto también habrá que sumarle. Existe un adormecimiento del Partido Republicano porque muchos de ese Partido Republicano son antitrumpistas. Quien ha ganado en la última elección general, el corredor de la Florida, fue el presidente Donald Trump, por la situación en la que nos ha dejado el gobierno de Joe Biden, los demócratas. Pero tenemos un partido republicano que está dividido entre el Deep State, o sea, la escuela vieja o el Estado profundo, y también tenemos a los partidarios MAGA, los de Make America Great Again, que son trumpistas. Lamentablemente el Partido Demócrata ha sido mezquino, y hay que decirlo con todas las de la ley. Ha sido un partido mezquino que cuando se trató de apoyar a aspirantes MAGA no lo ha hecho. Pero si no eran adeptos o apoyados por el presidente Donald Trump, les dieron financiamiento. Ahora, el resultado que estamos teniendo en Miami se puede replicar en otros lugares. Y créanme, hay mucho cómo ellos pueden ganar las elecciones del próximo año en medio término, las elecciones de medio término. ¿Por qué? Porque el estado de la Florida es un estado netamente de migrantes, sobre todo en el sur. Y muchos de ellos están totalmente en contra de las acciones del presidente Donald Trump en cuanto a las redadas que está llevando ICE. Porque les ha calado hondo, porque tal vez muchos de sus familiares o conocidos o amigos se los han deportado. Entonces, le digo, la victoria del presidente Donald Trump puede ser tan frágil como de noviembre del año pasado a noviembre de este 2025, que no ha resistido un año, y tenemos esta victoria de una demócrata en 30 años. Hay muchos factores, le dije. Ya hay una desidia por parte de los cubanos, que parece que están renunciando a una Cuba libre. Hay una amnesia colectiva por parte de los venezolanos y ahora también de los colombianos de creer que el socialismo aquí sí va a funcionar con los demócratas, y no es cierto. Y también hay adormecimiento del Partido Republicano, incluso de la gente de MAGA, porque siguen creyendo que con la victoria del año pasado es suficiente para ganar la próxima elección de medio término y todavía las próximas del 2008. Y no es cierto. Digo, 2028. Si el presidente Donald Trump logró ser presidente, es porque hacía rallies, es porque estaba activo durante el 2015, 2016. El presidente no dejó de estar activo incluso siendo presidente. Seguía haciendo rallies. Y no le alcanzó para la reelección. Bueno, y sabemos los otros factores. Sin embargo, para el 2024 no dejó de estar en contacto con la gente. O sea, hizo política participativa de base, llegando a la gente, preguntándole abajo cuáles eran sus necesidades. Y así se ganó la presidencia. Pero parece que el Partido Demócrata, el Partido Republicano, parece que quiere sentirse cómodo con la victoria, porque todavía hay una mayoría en el Congreso, y cree que con eso es suficiente. No va a ser suficiente, y más en un estado como el de la Florida. El gobernador Ron DeSantis podrá tener la mayoría. ¿Por qué? Porque se supone que solamente estos pequeños espacios donde existe un gran número de hispanos, puede ser Miami-Dade, West Palm Beach y todo ese sector, o el corredor de la Florida Central, entonces son demócratas declarados. Y el gobernador DeSantis puede tener todavía la mayoría política porque el resto de los condados es rojo, es patriota, no es socialista. Pero puede influir en las próximas elecciones porque se supone que estos lugares que son alta condensación demográfica, o sea, donde hay mucha gente, son capaces de poder cambiar el panorama político
en la representación del Congreso Federal. Y parece que esto no lo estamos tomando en serio. Muchos de los avances que puede tener el presidente Donald Trump en lo que va de su primera gestión pueden ser detenidas el próximo año, tan fácil como perder la mayoría en el Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes. Y tenemos esta muestra hoy. ¿Dónde no estamos trabajando? Esa sería la pregunta. ¿Estamos llegando a los jóvenes? ¿Les estamos haciendo entender que el comunismo es la peor elección? ¿Les estamos diciendo que por historia viva ahora mismo de lo que está ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua, el socialismo no funciona? Que todas estas políticas basura de la Organización de las Naciones Unidas con el Foro Económico Mundial de la Agenda 2030 es una agenda internacional globalista importada y que no está a favor de los Estados Unidos. Le estamos contando a nuestros jóvenes también de que las políticas de aborto no son un derecho y que además el resto de Occidente, por implementar estas políticas de aborto, han llegado a un punto crítico de natalidad, donde ahora están siendo reemplazados por musulmanes. Puede revisar las estadísticas en Portugal, en España, en Francia, en Inglaterra. ¿Realmente estamos nosotros haciendo una defensa nacional, patriota, estadounidense? ¿O es que simplemente nos estamos concentrando en los números, como lo hacía la vieja escuela republicana, de pensar que solamente la economía y los empleos eran suficientes para poder ganar presidencias o igual congresos? No se equivoquen. El tiempo corre y se están viendo los resultados. Lugares tan propios que uno podría creer deberían ser bastiones antisocialistas, antidemócratas, están ganando estos curules. Ahora, en 30 años, el Partido Demócrata ha logrado tener una silla para una alcaldesa en Miami, en la cuna de lo que se debería entender el sur de Florida, la cuna del anticomunismo. Pero van a tener una demócrata. ¿Qué otras sorpresas nos llevaremos? Pues dependerá mucho de lo que pueda entender no solo el partido, aquellos que se suman a la filosofía de derecha, sino también aquellos conservadores que no quieren volver a esas políticas nefastas de la izquierda radical que trajo tanto Hillary Clinton con su esposo, Barack Hussein Obama y Joe Biden. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, igual que en TikTok y YouTube. Le agradezco muchísimo que me ayude a distribuir mis programas para llegar a más personas en el mundo. También lo invito a que pueda ingresar a www.loramediatv.com. LoraMediaTV.com es un portal donde se hace periodismo objetivo. Encontrará este programa y muchos otros. LoraMediaTV.com. LoraMediaTV.com. Le cuento que el presidente Donald Trump ha enfurecido en contra de la representante del Squad, que es Ilhan Omar, porque según el presidente no hace más que insistir en dar críticas, no quiero repetir esta palabra antisonante, e insiste en que debería ser sacada de los Estados Unidos. El presidente ha dicho que la representante demócrata Ilhan Omar no hace más que quejarse e insistió en que debería ser expulsada del país después de afirmar con audacia que se casó con su hermano para obtener la ciudadanía estadounidense. Me encantaría, o me encanta esta Ilhan Omar, lo dijo con sarcasmo, como sea que se llame, con el pequeño turbante, aparentemente refiriéndose al hijab de la legisladora somalí estadounidense durante la primera parada de su gira centrada en la asequibilidad del norte de Pensilvania. La adoro, dice, viene y no hace más que quejarse. Siempre está quejándose. Viene de su país, que bueno, se considera uno de los peores del mundo, ¿no?
Y el presidente, cuando hace esa declaración, pues tiene una ruidosa multitud que grita, ¿no? Envíenla de regreso. También el presidente repetía la afirmación de que la miembro del escuadrón cometió fraude migratorio al casarse ilegalmente con su hermano. Deberíamos sacarla de aquí de una vez, es lo que dijo el presidente. Según los datos que indica el New York Post, se casó con su hermano para entrar. Más bien, es la declaración del presidente Donald Trump en el artículo del New York Post. Se casó con su hermano para entrar, ¿verdad? Se casó con su hermano. ¿Te imaginas si Donald Trump se casara con su hermana? ¡Qué belleza! Es una persona hermosa. Si me casara con mi hermana para obtener la ciudadanía, ¿crees que duraría unas horas o sería algo menos? Continuó. Se casó con su hermano para entrar, por lo tanto, está aquí ilegalmente. Debería largarse, que la echen, no hace más que quejarse. La afirmación de que Omar se casó ilegalmente con su hermano para poder obtener la ciudadanía estadounidense apareció por primera vez en los blogs conservadores en 2016, cuando se postulaba para la legislatura del estado de Minnesota. Ese mismo año, la congresista los calificó de rumores infundados, que eran absolutamente falsos y ridículos. Desde entonces ha seguido desmintiendo las afirmaciones. Bueno, hay un trabajo interesante que usted puede ver. Es un video el que se presenta en Newsmax, que no solamente habla de esta posibilidad de que se habría casado con su hermano, sino del tráfico de influencias y el ser beneficiada por ser miembro del Congreso con información privilegiada. Este es un video bastante interesante, también donde menciona sus matrimonios, donde no se sabe si realmente son 3 matrimonios, 4 matrimonios o 5 matrimonios. Lo que sí se sabe es que durante sus primeros 2 matrimonios, ella había declarado en sus declaraciones de impuestos que ella tenía un patrimonio alrededor de $65,000. Sí, escuche bien esta cifra, $65,000. Y resulta que ya para su 4º o 5º matrimonio se casa con otra persona, pero de alguna manera mágica, esta mujer termina teniendo más de $30 millones. Hagamos la cuenta. Es una representante del Congreso que seguramente su sueldo está entre los $150,000 anual y que a la fecha tiene $30 millones. Y se revisó, además, la declaración de impuestos de su actual esposo. Y no era una persona rica, no es una persona rica. Ojo, no era una persona rica hasta que se casó con Ilhan Omar. Y lamentablemente los principales medios de comunicación, que son aliados de los demócratas, ni siquiera lo mencionan. Nadie hace un trabajo de investigación. Lo ha hecho Newsmax y seguramente lo hará Fox y lo hará otro medio de comunicación, pero que no llega más del 60-70% como lo hacen los principales medios de comunicación y el pueblo estadounidense ni siquiera lo sabe. Ahora, no solamente es el presidente Donald Trump. Quien también arremetió contra Ilhan Omar es el mismo multimillonario Elon Musk. Ha sugerido hoy en la mañana que la representante Ilhan Omar había cometido traición en comentarios de enero de 2024 que, según críticos, colocaban los intereses somalíes por delante de los Estados Unidos. Esto suena a traición, escribió Elon Musk en su cuenta de X junto a un clip de sus comentarios horas después de que el presidente Trump lanzara una diatriba contra el legislador o la legisladora demócrata mientras pronunciaba comentarios en un mitin en Pensilvania. Sí, esto es lo que ha declarado Elon Musk y además ha publicado ese video. Usted puede ir a la cuenta de Elon Musk. Poco después dice de los comentarios de Omar del 27 de enero de 2024 a sus electores en Twin Cities de que haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar que la República Separatista de Somalilandia firmara un acuerdo de acceso al mar con Etiopía, un país sin litoral, se difundieron rápidamente en las redes sociales cortesía del director ejecutivo de Tesla y SpaceX. El gobierno estadounidense solo hará lo que los somalíes en Estados Unidos les digan, decía una traducción de las declaraciones de Omar.
Harán lo que querramos y nada más. Deberán seguir nuestras órdenes y así es como salvaguardaremos los intereses de Somalia. Mientras yo esté en el Congreso estadounidense, Somalia nunca estará en peligro. Sus aguas no serán robadas por Etiopía ni por otros. Estados Unidos no se atrevería a apoyar a nadie contra Somalia para robarnos nuestras tierras ni nuestros océanos. Duerman tranquilos sabiendo que estoy aquí para proteger los intereses de Somalia desde adentro del sistema estadounidense. Esa es la declaración del Ilhan Omar. Pueden ver ustedes el video. Este es el tipo de representantes que eligen los demócratas. Gente que no se va a preocupar por los intereses de los norteamericanos, porque de alguna manera parece que mágicamente el votante demócrata cree que por estar en una nación de primer mundo y porque es una nación generosa y rica, se tiene que hacer cargo de sus ciudadanos. Pero además ir y ver cómo proteger a otros de los cuales no nos interesa para nada, como Somalia. Y tienes representantes que se llenan la boca de decir que van a hacer lo posible para defender a otros ciudadanos en otro país. Y los reeligen. Realmente no sé. Es bastante complicado a veces tratar de encontrar el sentido común de la gente de Minnesota, la que vota por esta mujer. ¿O es que ya han importado demasiados somalíes que está garantizado el voto de esta mujer, o sea, la permanencia de esta mujer en el Congreso? Pues habrá que revisar igual. Habrá que decirle al Departamento de Seguridad Nacional que revise las visas de toda esta gente, como se lo vengo diciendo esta semana. Hay muchos somalíes implicados en Minnesota en un fraude millonario. $1,000 millones se han atrevido a robar de los contribuyentes norteamericanos. Y seguramente no deben ser 1, 2 o 3, debe haber muchísimos. Habrá que revisar quiénes son, pero más importante, habrá que llegar con este mensaje a la gente de Minnesota. Tenemos que despertar. Son antipatriotas, antiestadounidenses. Ilhan Omar y el Squad no aman los Estados Unidos. Y como dice el presidente Donald Trump, si existe algo irregular en esta mujer y en la forma en cómo consiguió la ciudadanía, pues habrá que revisarlo. Y como dice Elon Musk, esta es una declaración que debería ser considerada una traición a la patria porque viene de una representante de los Estados Unidos en el Congreso. Y no es para menos. Pero vamos a ver en qué termina. En otro tema, hay algo que quiero comentarle de una publicación del Gateway Pundit que afirma o reafirma esto que les vengo diciendo sobre cómo tanto el dinero de George Soros con su Open Society, comprando voluntades, gente seguramente en el camino buena, profesionales buenos, pero que prefieren venderse ante el dinero de la Open Society, donde jueces y fiscales están siendo comprados para generar caos en el país, para permitir que la delincuencia siga creciendo. Resulta que hay jueces progresistas en Nashville que han exigido mayor seguridad tras ser criticados por liberar a un delincuente, un migrante. Ahora atacan a la representante Andy Ogles mientras ignoran la brutal violación y asesinato de una joven. Mire, para que usted tenga una idea, los jueces del Tribunal de Sesiones Generales del Condado de Davidson han lanzado un pánico de relaciones públicas a gran escala, emitiendo cartas formales y una declaración pública después de que el representante Andy Ogles, republicano por Tennessee, denunciara el fracaso y catastrófico del tribunal que llevó a la horrible violación y muerte de una mujer joven de Nashville. Un crimen cometido por un peligroso criminal migrante que había sido liberado más de una docena de veces bajo su supervisión. En lugar de disculparse con la familia de la víctima, en lugar de asumir la responsabilidad, en lugar de reconocer las consecuencias mortales de su filosofía judicial de fronteras abiertas, los jueces ahora están atacando al congresista Ogles y exigiendo mayor seguridad en el tribunal. ¿Cuál es la queja? Ogles publicó la verdad y advirtió a los habitantes de Tennessee que estamos en guerra con funcionarios progresistas cuyo extremismo indulgente con el crimen está matando a personas inocentes.
Los jueces inmediatamente se apresuraron a presentarse como víctimas. El 5 de diciembre, el representante Andy Ogles publicó las fotos y los nombres de varios jueces del Tribunal de Sesiones Generales del Condado de Davidson en publicaciones en Facebook y en un hilo en X, antes Twitter. Su mensaje hacía referencia a un caso brutal en el que Mohamed fue arrestado por agredir sexualmente a una mujer inconsciente cerca de una iglesia en el barrio Woodbine de Nashville en agosto. Ogles afirmó que el sospechoso había sido detenido más de una docena de veces, pero que todos y cada uno de esos casos habían sido desestimados por los mismos jueces a los que él había denunciado. Esta es la publicación. Les presento a Mohamed. Mohamed recientemente fue descubierto violando, presuntamente a una mujer, en las escaleras de una iglesia en Knowlesville Road, en Nashville. Es un migrante somalí al que Obama permitió la entrada. Este hombre no solo ha sido arrestado más de una docena de veces, sino que todos los casos que enfrenta han sido desestimados, desde drogas hasta exposición indecente y allanamiento criminal. Todos los jueces y fiscales que lo dejaron libre eran demócratas. Mientras los liberales locales manden en el centro de Tennessee, estamos en guerra. El Estado debería discutir a todos los jueces o destituir a todos los jueces, que envíen a la guardia a Nashville. Esta fue la publicación donde incluso ponen la foto de este sujeto, Mohamed. Ahora, yo le hago a usted esta pregunta que va a ser netamente retórica. Ahí está también la fotografía de los jueces que han liberado a este criminal. ¿No le parece que esto ya está volviéndose algo normal? Que estamos normalizando que jueces, fiscales, que sabiendo que tienen en sus manos la justicia para poder aprehender y privar de libertad a un violador, lo dejen libre. Y más cuando tiene por lo menos una docena de crímenes. ¿No le parece que ya nuestro sistema judicial está bastante cuestionado? Pero que a ellos no les importa seguir haciendo lo que o para lo que fueron puestos. Este dinero cochino de George Soros, ahora su hijo, el sucesor, va a seguir comprando conciencias y va a seguir haciendo de las ciudades de Estados Unidos lugares peligrosos. Porque con toda esta estúpida idea planteada por Barack Hussein Obama, toda esta filosofía basura que ha traído de justicia social, justicia racial, lo que se está haciendo es ser muy indulgentes y muy permisivos con el delincuente, tratando de entenderle cualquier cosa, ya sea por empatía, lo que quiera que nos quiera vender los principales medios de comunicación, porque son los principales orquestadores de todo esto. Porque si no fuera por ellos, no se extendería esta narrativa ni de derechos humanos, ni de consideración, ni de ponerte en el lugar de estos delincuentes. Deben ser empáticos, de ser humanos. No, esto no estaría pasando. Somos un país apegado al orden y la ley. Pero todo esto ha cambiado desde la primera década de este siglo XXI, precisamente con Barack Hussein Obama y el resto de sus secuaces demócratas. Y aquí están las consecuencias. Una mujer fue violada en las escaleras de una iglesia por un migrante somalí que tiene un largo historial criminal. Y cuando se le denuncia a estos jueces progresistas, todos de línea demócrata, más bien son los que van y atacan al que denuncia. ¿Se da cuenta? Clásica estratagema socialista. No vamos a reconocer que de verdad pudimos habernos equivocado al liberar a un psicópata. No vamos a reconocer que en algún momento eso puede traer un problema más grave porque es un criminal que está mal de la cabeza y que como tiene una docena de antecedentes o de crímenes, es un verdadero peligro para la calle. No vamos a reconocer que tenemos además un mandato por parte de toda esta agenda progresista que va acompañada con el Partido Demócrata. No, nada, esto vamos a reconocer. Lo vamos a atacar al que nos está denunciando. ¿Para qué? Para que se calle y mientras nosotros seguimos liberando
a más delincuentes, no exista nadie más que nos fiscalice. Y así estamos avanzando. Le decía esta semana con el caso de Epstein. Tiene la justicia o el aparato judicial, tiene la gran oportunidad de restituir su credibilidad, que está muy pisoteada porque ha sido comprada, corrompida por los socialistas. Tiene la gran oportunidad de restituir la credibilidad, pero así como vamos viendo, va a estar muy complicado. Déjeme avanzar en otro tema que me parece también muy importante, y es que la administración del presidente Donald Trump ha dado a conocer que va a pedir la revisión de las redes sociales de quienes soliciten visa para nuestro país. Sí. Pronto se podrá exigir a los viajeros que ingresen a los Estados Unidos desde más de 3 docenas de países que envíen sus últimos 5 años de actividad en redes sociales para su revisión antes de que se les permita ingresar. Una propuesta presentada el martes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos requeriría el escrutinio de las redes sociales de cualquier visitante potencial que solicite la llamada autorización electrónica de viaje, que permite a las personas de 42 países pasar hasta 90 días en Estados Unidos sin una visa. El requisito entrará en vigor a principios del próximo año, meses antes de que se espere que miles de extranjeros viajen a Estados Unidos para asistir a los partidos de fútbol de la Copa Mundial. Según el sistema actual, los solicitantes de países que participan en el programa de exención de visa deben proporcionar una dirección de domicilio, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico e información de contacto de emergencia, junto con una tarifa de $40. Con los cambios propuestos, a los solicitantes también se les pedirá que presenten todos los números de teléfono personales y comerciales utilizados en los últimos 5 años, direcciones de correo electrónico personales y comerciales utilizadas en la última década, y los nombres y fechas de nacimiento, lugares de nacimiento y direcciones de familiares directos. Algunos podrán pensar que esto se trata de algo que tal vez puede rayar en cierto grado como un autoritarismo. Sin embargo, ya lo ha dicho el Departamento de Estado, cuando fue asesinado Charlie Kirk, y mucha gente fuera de nuestras fronteras y dentro se expresaron de una forma bastante grosera, inhumana, contra la muerte de un ciudadano de Estados Unidos asesinado en un campus universitario mientras daba charlas. Y consideramos que esto es lo correcto. Ahora, de que se vayan a meter en la información privada de cada persona, pues seguramente ahí vamos a tener una discrepancia. Porque así como no estamos de acuerdo en que el gobierno del Reino Unido se inmiscuya en tus redes sociales y por una declaración tuya te lleve preso, y que aquí en los Estados Unidos todavía tenemos el derecho a la libertad de expresión, que esto no termine pasando hacia los estadounidenses. Yo entiendo que en política nacional y sobre todo de seguridad nacional deberíamos nosotros cuidarnos de quienes ingresan al país, y los odiadores de Estados Unidos no deberían entrar. En eso estoy plenamente de acuerdo. Pero que esta ley de revisión de redes sociales se haga igual con los ciudadanos estadounidenses, pues eso sí, seguramente va a marcar un antes y un después. Porque si somos antiglobalistas, si estamos en contra de este sistema que se quiere implementar, de un nuevo orden mundial, en el cual, a través de las políticas de las Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial, con este nuevo impuesto al carbono, con las políticas de esta farsa del cambio climático, con esta agenda de género, que te puedes convertir en mujer si quieres hoy, o en hombre mañana, o igual con esta agenda de las infancias trans, con la agenda del aborto, toda esta agenda 2030 en general. Si estamos en contra de todo esto, pues también tendremos que estar en contra del avance en la intimidad de los ciudadanos y sobre todo la expansión de poder del gobierno. Tenemos que seguir optando como personas de derecha con filosofía conservadora porque el Estado sea cada vez más reducido, que nosotros controlemos al Estado, no que el Estado nos controle a nosotros. Y que lo que llamamos, o lo que llamó el presidente Eisenhower en el siglo pasado, de
sobre el gran poderío que no solamente estaba teniendo la industria armamentista, la industria metalúrgica, de este gran complejo industrial, de este gran complejo militar industrial, que ahora se ha venido a transformar también, o en la creación de este nuevo complejo industrial de la censura, que estemos ahora encontrando un nuevo complejo industrial del control. Y tenemos que ser muy celosos y cuidadosos de nuestras libertades. ¿Habrá que apoyar? Sí, el control para la seguridad nacional nuestra. Pero también habrá que ser bastante celosos en la intromisión de un Estado, de un gobierno, hacia lo que hace o deja de hacer un ciudadano. Porque no todo en nombre de la seguridad nacional es buena. Y no podemos permitir también perder las libertades en nombre de ese miedo que nos lo proponen los mismos politiqueros que han creado los desastres. Habrá que hacer una profunda reflexión sobre ello. Ya para terminar, aquí hay un tema que me vuela la cabeza. El demócrata de Ohio, Gerald Dixon, juró su segundo mandato en el Consejo Municipal de Whitehall pocas horas después de ser puesto en libertad bajo palabra tras su arresto por cargos de abuso sexual infantil. Él ha negado los cargos. Dixon, de 64 años, quien este año declaró ser demócrata desde 1980, ganó por abrumadora mayoría un segundo mandato en noviembre para el escaño no partidista del Distrito 1 del Consejo Municipal de Whitehall, con casi 70% de los votos. En un suburbio, Whitehall es un suburbio de Columbus. WBNS TV mostró imágenes del video de Dixon en su audiencia de fianza el martes y siendo juramentado apenas horas después de su liberación. ¿Qué le parece? Hay cosas que uno, por más que las lee, no las puede creer. Todavía, afortunadamente, en el país existe, sí, yo también estoy de acuerdo, en la presunción de inocencia. Y si él dice que es inocente, pues va a tener que demostrarlo. Pero es muy raro. Por lo general, en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando una fiscalía ha hecho su trabajo y llega hasta un juez para que un acusado sea procesado, es porque existen ciertos indicios o existe cierta evidencia que lo hacen más culpable que inocente. Sin embargo, este no es un caso de robo, no es un caso de corrupción, no, este es un caso de abuso de menores. ¿Se da cuenta? Hay cosas que deberían ser puestos a nuestra consideración constantemente y que la reflexión también en nuestro accionar del diario vivir debería estar constantemente activo. Debemos reflexionar sobre lo que está pasando en el país. Ya le dije cómo lamentablemente nuestro sistema de justicia está realmente muy, pero muy dinamitado. Su credibilidad cada vez está más cuestionada. Y tenemos a estos mismos jueces y fiscales progresistas que no van a hacer nada para mejorar esa imagen. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en las acciones. Al contrario, están más dispuestos a avanzar con la ideología de género. Están más dispuestos a avanzar con las infancias trans. Están más dispuestos a seguir liberando a criminales. Están dispuestos a seguir haciendo de que la justicia sea beneficiosa para los que ellos consideran son víctimas del sistema. Quieren dejar la criminalidad ahí afuera en la calle. No quieren procurar la seguridad de los ciudadanos. Y es lamentable cómo el pueblo estadounidense sigue mirando con mucha apatía, con mucha desidia y no toma cartas en el asunto. Lo estamos diciendo a tiempo. Todavía nuestro calendario dice 10 de diciembre del 2025. Usted se acordará esta fecha. De aquí a 10 años, si no tomamos acción hoy, créame, los resultados todavía van a ser más nefastos de lo que estamos viviendo en este siglo XXI. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame dar lectura a un extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los avivaré.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.